Tengan muy buenas noches, estimado público en general, y sean una vez más bienvenidos al Instituto Gnóstico de Los Ángeles. Y también un saludo muy cordial a la gente que nos observa a través del internet. Y hoy vamos a desarrollar el tema que se llama el poder del nombre de Dios. Es un tema en el cual nosotros vamos a tratar de explicar el simbolismo profundo de lo que encierra el misterioso tetragrammatón. La palabra tetragrammatón quiere decir 4 escrituras y pues relativamente se refiere a lo que es el nombre de Dios en su esencialidad. Primero, para empezar a hacer un enfoque acerca de lo que es la explicación del nombre de Dios, nos vamos a remontar un poquito a lo que es la cultura maya azteca. Resulta de que dentro de las tradiciones mayas aztecas, nosotros encontramos un Dios trascendental que en las descripciones pasadas que hicieron los españoles cuentan de que se trataba de un niño como la estatura de 12 años y que vestía de verde. Esa era la descripción que daban los padres acerca de este Dios, cuyo nombre es Teocuicani. La palabra Teocuicani quiere decir Dios, es Teo, y Cuicatl quiere decir canto. Es decir, este Dios lo traducen como el Dios que canta o el Dios del canto. Este Dios prácticamente lo que significa es el simbolismo del rayo y del relámpago. Y tenía una característica de que cuando este Dios descendía a la tierra, se encargaba de a veces tocar a los hombres, y todos aquellos que eran tocados por el rayo pasaban por un estado de muerte pequeña, y esta muerte pequeña les confería niveles superiores de conciencia cuando ellos venían de nuevo a la vida. Y entonces cuando ellos llegaban a la tribu, pasaban a ser líderes de la tribu, o más bien pasaban a ser personas que ejercían una cualidad divina, pues habían sido tocados por la divinidad. Dentro del chamanismo venía a representar al chamán o el médico brujo. Cuando hablamos de un chamán o médico brujo, estamos hablando de una persona que ha alcanzado alto grado de espiritualidad por haber sido tocado por el rayo. Dicho rayo representa a la divinidad en su esencia. En los tiempos modernos, cuando se trataba de concebir a Dios, las escuelas gnósticas Rosacruz empezaron a definir a Dios como un rayo que se desprendía del cielo. Y este rayo, en la medida en que iba descendiendo, iba provocando un sonido espectacular. Y es así como dio como primer resultado la letra Yud en hebreo. Después de esa vino otra letra que era la letra Hei, y a la Hei le seguía la letra Bao, y por último llegábamos a constituir la cuarta letra que era la cuarta letra que es Hei. Esto vino a encerrar en cierta medida Dios expresándose en esencia a través del sonido, pero los rosacrucistas lo representaron a manera de un rayo, tal como lo representaban las tradiciones indígenas en la antigüedad. Pues bien, cuando surgen estas 4 letras, a lo que le dan origen es al nombre de Dios. Pero este nombre de Dios, en la medida que iba descendiendo, según los cabalistas, le daba origen a mundos, le daba origen a ciertos niveles de conciencia que se iban
pasando de un nivel a otro hasta descender a lo que era la forma física. Y es así como la letra Yud generó el mundo arquetípico. La letra Hei generó el mundo creativo. La letra Vav generó el mundo formativo. Y la otra letra Hei, que es la segunda Hei que le llaman los cabalistas, generó el mundo de la acción. Cada mundo tenía inteligencias o fuerzas que venían o provenían del cosmos. Tanto es así que en el mundo arquetípico nosotros encontramos prácticamente la respiración de Dios. De acuerdo a los cabalistas, ahí radica la energía anímica de Dios sin expresarse, porque precisamente ahí están los patrones arquetípicos. Y por eso se le llamó a ese mundo, mundo arquetípico. Después, este mundo, cuando empezó a expandirse y pasó al mundo de la creación, dio orígenes a unas chispas divinas. Y estas chispas divinas pasaron a ser inteligencias divinas, inteligencias creadoras. Y por ende, este mundo se le llamó el mundo de la creación. Pero cuando estas fuerzas energéticas venían descendiendo y llegaron a una forma más burda, dieron orígenes ya no a chispas divinas, sino a estas esencialidades que tenían forma, creando ángeles, creando arcángeles, creando potencialidades que se podían personificar, dando así como resultado el mundo de la formación. No es sino cuando ya estas formas ya se van degenerando, caen en un estado más físico, más burdo, y entonces creamos como último resultado el mundo de la acción. Estos cuatro mundos representan en sí el nombre de Dios. Dios expresándose para crear, pero también para finalizar una etapa y luego volver a recomenzar un nuevo nacimiento. Tal como sucedía dentro de las escuelas chamánicas, donde prácticamente el indígena decide emprender un viaje y al ser tocado por el rayo, después de estar vivo muere, pero cuando vuelve a renacer resulta ser otro, resulta ser un hombre espiritualizado que ha alcanzado un estado de metanoia. Cuando hablamos de metanoia, estamos hablando de un estado de conciencia sublime donde se llegan a experimentar estados alterados de conciencia, estados evolutivos de conciencia que nos confieren ciertas cualidades de origen divino. Así, también, dentro de este proceso creativo de la Cábala, cuando los mundos fueron descendiendo y llegaron a su etapa final, también la conciencia ahora dentro de esa etapa final tiene el propósito de empezar un camino que es el camino de la elaboración del árbol de la vida para llegar a un estado sublime de conciencia que es la etapa última del Padre. Pero para eso el hombre necesita morir y luego nacer de nuevo y alcanzar un estado sublime de conciencia. Pues bien, eso sería prácticamente el simbolismo del tetragrammatón, o sea, de las cuatro escrituras. No obstante, los cabalistas, cuando ellos empezaron a usar este nombre, ellos no querían que este nombre se llegara a vulgarizar en su forma total. Y entonces trataron de pronunciarlo nada más una vez por año dentro de los grandes rituales. Y los kohanim, los sacerdotes, ellos no querían que este nombre llegara a ser demasiado popular y entonces solo ellos tenían derecho a pronunciarlo dentro de los templos. Pasó una circunstancia de que en la medida en que el tiempo fue pasando, este nombre se le fue perdiendo verdaderamente el significado y también se le fue perdiendo el verdadero
podríamos decir, simbolismo que guarda dentro de sus letras. Tanto es así de que los cabalistas lo respetaban tanto a Dios que ellos prefirieron poner dentro de las Sagradas Escrituras otra cosa en vez del nombre de Dios. Y entonces inventaron la palabra Hashem, que traducido quiere decir el nombre. Cuando se referían a Dios, ellos decían el Hashem, o sea, el nombre. Pero este nombre, como muchos cabalistas no estaban de acuerdo, porque decir el nombre era como referirse a un título cualquiera, empezaron a crear palabras que pudiesen acercarse en cierta medida a lo que era el simbolismo del nombre de Dios. Y entonces optaron por la palabra Adonai, que traducido quiere decir Señor. Eso quiere decir la palabra Adonai. Dentro de los grandes principios cabalísticos, la gematría encierra un papel bien importante. Es una técnica que consiste en que al sumar las letras y obtener ciertos números claves, se trata de buscar otra palabra que tenga la misma cantidad numérica o a veces el mismo valor, y entonces se asocian ambos para poder entender el significado de esta palabra. Eso es en sí la gematría, o sea, las técnicas para poder entender el significado de las palabras hebreas están basados en esas técnicas precisas que usan los cabalistas, basándose en cantidades numéricas. Tanto es así de que la palabra Adonai la asociaron con una palabra cabalística que se llama Hakol, que traducido quiere decir centro. Esta palabra que se traduce como centro es una palabra que tiene el valor de 65, tal como tiene el mismo valor la palabra Adonai, y por eso ellos la relacionan, estableciendo que Dios pues es el centro o el punto fundamental donde emana toda la creación. Más tarde, dentro de las grandes investigaciones que se empezaron a hacer sobre el Hakol, también se descubrió que este centro estaba relacionado con la última letra hebrea, que se le conoce con el nombre del Tau. Este Tau quiere decir como sello, y el sello es la etapa última o la etapa final de algo que nosotros emprendemos o de algo que nosotros hacemos. Y a esa letra también los cabalistas le llamaron el Palacio de la Santidad. Y le decían el Palacio de la Santidad porque ellos creían que dentro del fondo de esa letra, si uno penetraba con la conciencia, se encontraría en el centro de esa parte justamente a la divinidad que era Dios. También le conocieron como el palacio que está en el centro a esta letra. Y entonces hallamos que la relación de la letra Tau está íntimamente amiga con lo que es la palabra Hakol y con lo que es el nombre de Adonai. Entonces, estas palabras llegaron a crear un conjunto de cosas que dentro de los grandes arquetipos, cuando nosotros estudiamos la profundidad de este centro, con lo que nos encontramos es con la figura de un huevo. Y este huevo representa la figura ovalada de donde emana toda la creación. Dicen los teósofos que cuando ese huevo se rompe, la parte de arriba pasa a formar lo que es el cielo y la parte de abajo pasa a formar lo que es la tierra. Y por ende da origen a 7 grandes principios fundamentales que tienen que ver también íntimamente con la creación. Esos 7 elementos están relacionados con lo que es el Akasha, el Bayú, el Teyas, el Prithvi y el Opo. O sea, lo que sería el Akasha, el fuego, el agua, el aire y la tierra. Es decir, los 5 elementos. Pero más adelante incorporaron otros 2 elementos que los consideraban necesarios porque estamos hablando de una posible evolución del hombre dentro del proceso de la creación. Esos 2 elementos que incorporaron
es el manas, que es la mente, y la otra, el ahankara, que lo constituye el ego, y ahí tenemos esos 7 elementos vitalicios que colaboran para lo que es el proceso de la evolución. Así es que arquetípicamente el huevo venía a ser una representación de lo que es aquella parte central generatriz de donde emana todo. Por eso Elena Petronila Blavatsky determinó darle el nombre de un huevo a Jehová, porque ellos comprendían de que Jehová era como la representación de un huevo, y también en el antiguo Egipto ese huevo también fue creador. Tenía otro nombre bajo la forma de Atum-Ra. Pues bien, nosotros los gnósticos, cuando empezamos a estudiar profundamente a Dios, no lo concebimos solamente como un Hashem, tampoco no lo concebimos como 4 escrituras, sino que también lo concebimos bajo la forma de I-A-O. 3 letras fundamentales que vamos a tratar de estudiar su comienzo. Orígenes, que era un gnóstico primitivo, él decía de que Dios debía de ser nombrado bajo la forma de Jao, o sea, J-A-O. El pseudo Jerónimo más tarde decía de que este nombre podía ser traducido bajo la forma de Geu. Y así fueron apareciendo infinidades de palabras que trataban de querer encontrar el verdadero significado de Dios por la razón de solo tener las 4 escrituras antes establecidas. Después, los gnósticos determinaron en nombrar esa fuerza bajo el nombre de I-A-O, porque precisamente dentro de la cábala también hebrea, nosotros encontramos ese nombre bajo la forma de Yaho. Y ese Yaho se trata de un punto central que da origen a 3 líneas fundamentales que crean las 3 letras madres de la gran filosofía cabalística, que son el Aleph, el Mem y el Shin. Cuando hablamos de la letra Aleph, estamos hablando del elemento aire. Cuando hablamos del Mem, estamos hablando del elemento agua. Y cuando hablamos de Shin, estamos hablando del elemento fuego. 3 elementos que cuando se unen crean algo que es más compacto, y esa forma compacta es el resultado del elemento tierra. Pero todo ha emanado de un punto central. Esas 3 líneas, cuando se cruzan, tienen un punto central que las corta. Ese punto central los cabalistas le conocen con el nombre secreto de Yahu. Precisamente ese Yahu pasó a ser el I-A-O de los gnósticos. ¿Y qué es el I-A-O? Es el nombre de Dios representado en 7 planos cósmicos. El maestro Samael nos habla acerca de este mantra, de esta palabra fundamental que es el nombre de Dios entre los gnósticos antiguos, y ustedes lo pueden encontrar en las obras del matrimonio perfecto. Pues bien, cuando este punto corta esas 3 líneas, da origen a 6 líneas separadas. Y esas 6 líneas separadas crean 6 puntos en el espacio, y con el punto del centro pasan a ser 7 puntos en el espacio, dando origen a 7 dimensiones, que son las 7 dimensiones que, según los gnósticos, han sido creadas por I-A-O, o sea, por Dios, por el Dios de los gnósticos. Pues bien, este Dios, dentro de los grandes misterios de la pistisofía, nosotros lo vemos simbolizado en 2 formas.
Ellos hablan de que hay un IAO que es macrocósmico y un IAO que es microcósmico. Cuando hablamos de un IAO macrocósmico nos estamos refiriendo enfáticamente a la divinidad como tal. Pero cuando hablamos del IAO microcósmico nos estamos refiriendo a Dios descendiendo bajo la forma estructural de un conocimiento preestablecido, es decir, como un abraxas, como un misterio gnóstico basado en forma escritural. Es decir, encierra un IAO que es como un conocimiento trascendental que sirve de alimento para el desarrollo de la conciencia. Estas son las dos formas que establece el Pistis Sophia hablando acerca de lo que es el IAO. El maestro Samael decía de que IAO era una palabra que representaba, la O representaba la palabra origo, que es espíritu, el A representaba el aqua o agua, y la I representaba el ignis, o sea, el fuego, y que la mezcla del fuego con el agua, prácticamente basado en principios alquímicos, creaban la formación del espíritu simbolizado por el mercurio dentro de lo que es la santa alquimia. Arnoldo Krumheller, uno de los gnósticos eminentes, fundador de la gnóstica Rosacruz, también se refirió a este mantra diciendo de que I representa prácticamente al hombre y que la palabra O representa a Dios, y que el enlace entre ambos era la A, que encerraba la conciencia, y que en esa conciencia, cuando se congregaban estos dos aspectos, pues se daba la realización del nombre divino. Esto es lo que Arnoldo Krumheller cuenta. Y AO es una expresión que, como dije anteriormente, cuando emana el punto del centro para formar las 6 direcciones del espacio, lo único que hace es formar una figura de forma cúbica. Y esta forma cúbica lo que hace es que da origen a 6 caras, como la de un dado. También establece 12 líneas y establece 8 puntas. Cuando nosotros tenemos la suma de todo esto, nos produce la cantidad de 26, que también es el valor del nombre de Dios dentro de los cabalistas cuando nos referimos al Yod, He, Bau, He. Así es pues de que es por esta razón que cuando los hombres de la antigüedad empezaron a ritualizar y tratar de establecer una comunicación con Dios, lo hacían poniendo de intermedio entre Dios y el hombre una piedra cúbica que más tarde fue conocida con el nombre de altares. Y la razón por qué sucedía esto es porque Dios estaba contenido como figura geométrica dentro de esa piedra. Pero había otra cosa más íntima que guardaban también los sacerdotes, y es que la esencialidad de Dios se encontraba en la parte de atrás, bajo la forma de Adaitum, bajo la forma de algo más secreto, algo más oculto, que solo los sacerdotes podían manejar. Y ese era la doctrina del corazón. Eso era. Y ellos lo que hacían es que la enrollaban en forma de pergaminos, esa doctrina, y la metían en un hueco pequeño que había detrás, y era tapado con otro pedazo de piedra para que nadie se diera cuenta que era lo que había ahí. Más tarde la Iglesia Católica quiso cambiar todo eso y trató de crear ese tipo de Adaitum, pero a lo que dieron lugar fue a crear algo que nosotros conocemos como reliquias. Las reliquias son nada más residuos de lo que encierra el Adaitum dentro de la gran cultura gnóstica. El IAO, cuando desciende como doctrina, lo único que hace es transformar a Dios como concepto,
Y es por eso que nosotros, dentro de las grandes obras literarias, dentro de los libros sagrados, recogemos la idea de Dios como concepto, traduciéndolo en diferentes formas categóricas. Tanto es así que hay partes dentro del cristianismo, cuando nosotros empezamos a tratar de analizar o de comprender a Dios, lo reducimos a 4 categorías trascendentales. La primera que nosotros tomamos es que decimos que Dios es amor, que Él como amor está presente en el corazón de cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros aprendemos cuando establecemos a Dios como concepto. La segunda es que nos dicen que Dios también es poder, y que como poder pues está presente en todas las actividades diarias del hombre. Como poder nos puede también proveer lo que nosotros necesitamos. También tenemos el tercer aspecto que ellos sostienen, que Dios es justicia. Y esta justicia está basada precisamente en las leyes obrando mágicamente dentro del hombre. Y por último, tenemos la sabiduría. La sabiduría es que Dios todo prácticamente lo tiene de una forma trascendental y ordenada. Aunque las cosas parezcan que no tienen un orden, tienen un orden. Y ese orden está basado precisamente en la sabiduría de Dios. En la India también se ha tratado de comprender a Dios como concepto, solo que la diferencia dentro de los hindúes es que este concepto tiende a perderse dentro de la conciencia y queda absorbido dentro del hombre como un aspecto espiritual. Por eso es que cuando estudian ellos a Brahman, por ejemplo, ellos dicen de que Brahman, como un Dios principal, como un Dios trascendental, tiene también 4 formas de manifestación. Por ejemplo, ellos dicen que cuando Brahman se manifiesta como conciencia expresada en todo, se le conoce bajo el nombre de Chaitanya. Chaitanya es que las cosas, por ejemplo, tienen conciencia para ellos. Toda la naturaleza tiene conciencia. El hombre tiene conciencia, pero toda esa conciencia, aunque no esté evolucionada, es parte de la conciencia de Chaitanya. Así lo traducen los hindúes. La otra manifestación de Dios la constituye el Sutra Atman, que esta es una representación de Dios que llega a palpitar en cada uno de los átomos de nuestra sangre y principalmente en nuestro corazón. Es decir, en el sístole y en el diástole está presente la manifestación de Dios como un resultado de un Sutra Atman. Y después tenemos la tercera representación de Dios, que esta es cuando Dios se expresa dentro de las cosas como un poder insuflado. A esa fuerza se le conoce con el nombre de Antaryami. O sea que es cuando Dios está detrás de todas las cosas, tanto inmateriales, materiales, tanto dentro de los universos, tanto dentro del hombre mismo, toda esa fuerza que lo mueve para que haga o ejecute acciones, son producto de Antaryami, o sea, de una expresión de Dios que se manifiesta dentro de todo lo que son las cosas.
Y la última manifestación de Dios es cuando Dios llega a palpitar hasta en lo más infinitesimal, hasta en lo más pequeñito, y ahí aparece ya representado bajo la forma de Virat. Virat es cuando Dios está expresado de la forma más diminuta. No se mira, pero cuando se estudia el proceso de esas formas diminutas, se reconoce que hay un universo completo. Pues esas expresiones son productos del Virat. Todo esto, al final, en conclusión, a lo que nos lleva es a la representación de 4 aspectos que tanto dentro de lo que son los cabalistas, dentro de lo que son el hinduismo, dentro de lo que es el cristianismo, vienen a ser la síntesis de las 4 escrituras. Es decir, del maravilloso tetragrammatón que nosotros le hemos venerado por siempre. Dentro de los egipcios hay representaciones alegóricas acerca de la divinidad. Y una de las más trascendentales se trata de este dios Harpócrates, que él prácticamente se le representa sentado como un niño desnudo sobre un loto. En los tiempos faraónicos, esta figura tenía 2 plumas en la cabeza, que eran 2 plumas de halcón. Y esas 2 plumas de halcón representaban la unión de 2 tierras. Así lo traducían los egipcios. Es decir, la unión de 2 grandes formas de expresión. Porque cuando este loto se abría en las aguas del caos, lo que surgía flotando dentro de ello era ese niño que era el dios Sol. Y este dios Sol, que era el que proveía la vida, también proveía la muerte, como lo vimos anteriormente en las otras representaciones místicas. Lo único que hacía era venir a hacer la bipartición del mundo en 2 partes, que era el cielo y la tierra. Ese era el resultado de todo esto, ese era el resultado de sus plumas sobre su cabeza, y ese era el significado de ese dios dentro de los antiguos egipcios. El maestro Samael nos habla acerca de este personaje de Harpócrates, y dentro del antiguo Egipto también se le conoció bajo el nombre de Joor-Paakrat, que pues es la misma palabra. Todas estas representaciones alegóricas no son sino una sola cosa: el principio de Dios manifestado en todas partes. Pero existe también otra representación de Dios, que fue la que trató de acercarse un poco más a los hombres y de tener una representación, por decir así, más concreta. Y para eso surgió lo que nosotros le conocemos como el misterio del Arca de la Alianza. Para hablar del misterio del Arca de la Alianza, nosotros tenemos que hablar de un misterio que los cabalistas le conocen como el misterio de la unificación. Ese misterio de la unificación, nosotros dentro del esoterismo gnóstico le conocemos como el misterio de la cámara nupcial. Nosotros creemos que para la realización íntima del ser se necesitan la unión de los pares opuestos. Y por esa unión de los pares opuestos es que nosotros podemos alcanzar un nivel espiritual elevado. Y de allí
nace el misterio de la unificación. Y eso representa también el nombre de Dios. Cuando nosotros nos referimos a Yud, estamos hablando de la forma masculina, del órgano masculino, representado de una forma inmadura. Y cuando hablamos del Hei, estamos hablando del vientre que también se relaciona con la mujer. Después aparece el Vau, pero ya no es el pene de forma inmadura, sino ya es un pene en actividad que trae como producto la segunda Hei, que es la procreación. Y de esa mezcla nace lo que nosotros le conocemos como los misterios alquímicos. Es decir, la unión de los pares opuestos, donde lo único que se busca es la elaboración de la castidad absoluta para llegar a la perfección. Y eso encierra en sí el nombre de Dios y también el misterio del arca de la alianza. El arca de los pactos estuvo representado por esa forma. Cuando nosotros hablamos del arca del pacto, vamos a hablar de una caja que fue elaborada de madera negra. Era una madera que prácticamente se relaciona con los cultos de la muerte. Es madera de acacia negra y la recubrían con oro. Arriba de la cúspide del arca se encontraba una guirnalda en forma de huevo, en forma ovalada. Y ya entendimos anteriormente qué significa esa forma de huevo de la guirnalda. Y se encontraban dos querubines que tocaban con sus alas las puntas. Adentro del arca se encontraba lo que es el bastón florido de Aarón. Se encontraban también las tablas de la ley y la copa que tenía adentro el maná, que le sirvió de alimento a los israelitas cuando estuvieron 40 años pues bajo el desierto, pasando duras pruebas. El arca representa a la letra Yud. El espacio donde se coloca esta arca representa al Hei. Y la unión de ambos acarrea la letra Vau, y la manifestación del pueblo sobre todo ello representa la última Hei, que es la expresión del pueblo de Israel, obedeciendo los grandes principios del arca. Todo esto viene a encerrar una connotación de tipo sexual que dentro de los cabalistas se le conoce como el principio de la unificación o el misterio de la unificación. Nosotros le conocemos como el misterio de la cámara nupcial, y que prácticamente pues es la clave fundamental para lo que es la realización del ser. Hay dentro de un simbolismo antiguo que estaba íntimamente relacionado con las escuelas platónicas, que los cabalistas lo tomaron después, que se le conoce con el nombre de tetractis. Este tetractis se trata de un triángulo, una delta, en la cual, en la medida que los cabalistas iban colocando el nombre de Dios, le iban asignando un valor. Pero el nombre de Dios lo iban haciendo disminuir en forma triangular, de abajo para arriba. Pero si nosotros lo tomamos de arriba para abajo, iba aumentando en el nivel de las letras. Tanto es así que cuando
empezaron ellos a poner la letra Yoda al comienzo, le dieron el valor de 10. Después, a la segunda letra, Yod G, le dieron el valor de 15. Después, cuando pusieron Yod G, Bao tiene un valor de 6 y 5 son 11, y el otro 10 dio el resultado del número 21. Y después, cuando ya complementaban las 4 letras, daba el resultado del número 26. La situación es que al sumar todos estos números, dio como respuesta el número 72, que venía a representar el Shem Hameh Forash, que es la piedra negra de los cabalistas, en los cuales se encuentran los 72 nombres de Dios, y que cada uno de ellos guarda un poder eminente, no solo para curar, no solo para traer bendiciones, sino también para un desarrollo interior. El Shem Hameh Forash es un secreto, es un misterio, y constituye el cuerpo doctrinal básico de la Cábala. Son los 72 nombres de Dios que resultan de la suma de estas letras, que están compuestas de una forma triangular, y que prácticamente dentro de los cabalistas encierra, como les dije anteriormente, la clave fundamental para entender a Dios en cada uno de sus aspectos. Vamos a dejar aquí la conferencia, esperando que hayan entendido alguna de las cosas que aquí hemos platicado, y si hay alguna cosa en que les pueda ayudar, pues vamos a tratar. Los 72 nombres de Dios se pueden relacionar también con los 12 arcanos del tarot, los 72 arcanos del tarot, perdón. Es posible que las escuelas esotéricas traten de hallar una relación de los 72 nombres con las 72 cartas del tarot, pero no estoy seguro acerca de eso. Sí. La letra A figura casi en todos los nombres de Dios. Por ejemplo, Alá, Buda, Krishna, Zoroastro, Quetzalcóatl. ¿Tiene algún significado la letra A? Sí, lo que pasa es que dentro del hebraísmo la letra A representa el principio de todo, y hay 3 palabras que surgen de ello, que son base fundamental para comprender a Dios. La primera es Aleph, que tiene el valor numérico de 1, representando la unidad de Dios. Aluf, que representa la maestría o la instructoría. Y está la otra que representa, que es Aleph, pero también es el significado del número 1000. Pero dentro de los cabalistas ellos anulan los ceros y vuelve a quedar otra vez representada la unidad. Prácticamente la letra A representa a Dios en esencia. Y hay una explicación profunda acerca de la letra Aleph, pero sería demasiado entrar en detalles aquí, pero sí tiene una interpretación un poquito más incisiva, la letra Aleph, que es la misma A. Aleph representa el aire, ¿verdad? El aire. Sí, pero al descomponer la letra toma otro rumbo, porque se cuenta dentro de la Midrash que cuando el hombre pues era perfecto, él no tenía necesidad de buscar a Dios, ni Dios tampoco tenía la necesidad de buscar al hombre. Pero cuando cayeron en el pecado, que fue la adoración del becerro de oro, prácticamente simbolizado dentro de los cabalistas,
Entonces el hombre tuvo una necesidad de subir al Sinaí para ir a adquirir las tablas de la ley, y Dios tuvo la necesidad de expresarse en el hombre como ley. Entonces ese ascenso está representado dentro del Aleph, bajo las dos Yods, que está una arriba y la otra abajo, y la línea de en medio representa el camino que los une. Hay más explicación sobre esto, pero ya sería entrar, como les digo, en lo que es la Cábala, y es bastante amplio eso. ¿Sí? La maestra Blavatsky, en la doctrina secreta, dice que ya para el tiempo de ella, por 1870 y algo, ya la enseñanza hebraica estaba bastante distorsionada. Sí. Pero se puede encontrar la cábala pura, se podía encontrar que había sido heredada de los caldeos. De los caldeos. Sí, lo que sucede... El tiempo pasó a Canaán, pues ya había cierta distorsión. Sí, tiene un origen caldeo, eso es verdad, sí. Pero no es que esté distorsionada, lo que ha pasado es que se ha perdido bastante de lo que son los principios cabalísticos, pero los misterios se mantienen. Lo que pasa es que tal vez lo que ha sucedido es que en aquel tiempo que tal vez Blavatsky estaba tal vez escribiendo, los cabalistas eran un poquito más cerrados, el conocimiento estaba más vedado. Hoy ustedes pueden ver de que en cualquier parte van a ver escritos de cábala y se está dando a conocer más públicamente, pero en el tiempo que Blavatsky estudió era bastante difícil obtener toda la información esotérica. Incluso... Ajá. De hecho, esa denuncia de Tonino Blavatsky ya ha sido, últimamente está siendo atacada y puesta como una mala una no, yo... de que pues, sacaba la enterada que estaba transmitiéndose. Entonces, ya a estas alturas pues, estamos heredando una cábala más intelectual que práctica. Bueno, voy a decirles una cosa, de que hay cábala intelectual, pero hay cábala práctica, porque lo que pasa es que la cábala práctica solo se maneja en muy poca gente, pero hay. Y la otra situación es que yo estoy de acuerdo con Blavatsky por el tiempo en que ella vivió, que, como les vuelvo a repetir, el conocimiento estaba más vedado y era más difícil. Por ejemplo, ella cuando habla de las tablas del censar, en el libro de La Voz del Silencio, dice de que tenían que aprendérselas de memoria, y si no se las aprendían de memoria, pues prácticamente no podían ellos entrar a los templos. Y yo siento que dice también que las tablas del censar eran como prácticamente secretos que los budistas tenían. Y hoy ustedes las tablas del censar las pueden encontrar también afuera y las pueden estudiar. Hay un montón de cosas que antes se mantenían muy ocultas y que hoy pues prácticamente las pueden hallar en todas partes. Lo que sí hay que tener cuidado es con la interpretación, porque hay que saber de qué fuente viene. Eso sí es bien importante, porque hay de cabalistas a cabalistas, hay de gente a gente que explica diferentes cosas, pero lo que uno tiene que poner cuidado es qué tipo de gente es la que está hablando lo que se comenta dentro de la cábala, porque así como hay cosas que son verdad, también hay mentiras, ¿va?, dentro de todo. ¿En sí qué significa la palabra cábala? Ellos la traducen como kibel, que quiere decir como instrucción, ¿verdad? Y prácticamente, realmente no existe una palabra que pueda expresarse como tal, porque ellos lo que usan es la kof, es como la bet y la lamed, que son las que prácticamente le han buscado una equivalencia de instrucción. Pero realmente la palabra cábala es 3 letras. Es como... Sí.
el maestro Samael la define como la vaca. O sea, la vaca sagrada, Bueno, la madre de Dios. es el Sefer Yetzirah el que establece de que la cábala quiere decir la vaca. Porque ellos dicen que la vaca tiene 7 estómagos y prácticamente esos 7 estómagos tienen un significado dentro de los grandes principios cabalísticos. Si ustedes quieren encontrar en el Sefer Yetzirah el significado de cábala, lo van a hallar bajo la forma de la vaca. ¿Tendría alguna relación los 4 hijos de Ometeotl con las 4 letras del tetragrámatón? ¿Se podría relacionar? Ahí hay otras interpretaciones, porque la concepción, por ejemplo, de Hunauku, que es una de las representaciones entre los aztecas de Dios, lo representaban como un cuadrado y un círculo. Tal vez en la cuadratura que establecen acerca de Hunauku como un Dios impersonal, ahí sí se podría tomar pues esa figura geométrica como clave para entender las 4 letras. Porque realmente cuando ya nosotros establecemos a Dios como concepto, desaparece la idea de las 4 letras, porque las 4 letras prácticamente son simplemente una representación alegórica de lo que es la energía manifestándose a través de la creación. La cábala es la numerología, ¿no? No, la numerología nació de la cábala. La numerología viene de la cábala, pero prácticamente la cábala, ellos tienen un sistema numérico para interpretar las palabras hebreas, pero no lo usan para predecir. En cambio, la numerología utiliza los números como para predecir y también para determinar, digamos, la psicología de la persona, ¿verdad? Entonces la numerología viene de los troncos o de las raíces de la cábala. También cuando dijo del huevo, cuando dijo las palabras que significan de los 7 principios, son los 7 principios herméticos. No, los 7 principios herméticos son como el de correspondencia que dice que como es arriba, tal como es arriba es abajo, sí. Y es hasta el infinito. Uh-huh. Somos parte de todo, infinitamente hacia afuera e infinitamente hacia adentro. Lo que pasa dentro de lo que es la creación, se procesan principios, hechos y leyes. De lo que usted está hablando son de los principios que dan origen a la creación. Y estos principios, cuando descienden en una forma más burda, son leyes. Y cuando descienden a otra forma más inferior, son actos. ¿Por qué hay cierta dificultad a veces en muchas tradiciones en la verdadera pronunciación del nombre de Dios? ¿Será esa la verdadera palabra perdida que muchas veces se busca en las diferentes tradiciones? Es el simbolismo de la palabra perdida, pero lo que pasa es que dentro de la palabra perdida llega un momento en que la palabra deja de ser palabra. El asunto es que cuando la palabra desaparece se vuelve energía, y ahí es donde viene lo difícil para comprenderlo a través de la mente, ¿verdad? No, que tiene que ser un proceso ya más de conciencia elevado como para pasar a esos niveles. Bueno, es que para poder comprender todo esto tiene uno que elevar el estado de conciencia también, para saber si lo que se está hablando Sí. es verdad o no. Solamente uno puede entender. Así es. La letra I-A-O es una de las representaciones del nombre de Dios. Pero cuando también se realiza la práctica de la transmutación de la energía, también se pronuncia la letra I-A-O. ¿Hay alguna relación ahí? Sí, es una relación de los grandes cultos a la muerte, porque resulta de que si ustedes se ponen a meditar en el cadáver de Hiram Aviv, que prácticamente ustedes recuerdan de que es un cadáver que lo usan mucho los masones para hablar del grado del maestro, la palabra Hiram, ellos la hacen traducir de 3 letras que son la Shed, la Ruach, la Resh, que es la que produce Ruach, el espíritu,
¿verdad? Y el Mahim, que es el agua, que es la Mem, la otra pues que la Shed, que es la Shamaj, que es fuego. Entonces prácticamente el equilibrio de esas tres formas energéticas traen por consecuencia el desarrollo de la muerte espiritual, pero también el renacimiento del nuevo hombre. Entonces, lógicamente que cuando ustedes encuentran el IAO dentro de esas tres líneas del espacio, estamos encontrando también los grandes misterios de la vida y de la muerte. El famoso mantra del Om o Aum, siempre ha habido una polémica en cuál es la verdadera pronunciación de estas dos palabras. ¿Cuál consideras tú que es o qué podrías decirnos? Es que el Shiva Samhita, que es uno de los grandes textos de la India, dice de que el Om es un significado que está más allá de las palabras. Cuando el Om entra a vivir dentro de lo que es el mundo de las palabras, se convierte en Akara, Ukara y Makara. Estas tres palabras guían a constituir la clave fundamental del mantra AUM, pero realmente esto surge cuando ya hay creación. Pero antes de la creación es Om. Pero realmente uno es cuando ya es Dios creando y el otro es Dios sin haber creado. Ambos representan a la divinidad. Pero la concepción más profunda de Dios es el Om. Es lo que se le llama también una palabra bija, semilla. Bija, sí, es semilla. Es la semilla virginal de donde emana todo. Y hablamos del punto central, hablamos del huevo como símbolo. Es lo mismo. Entonces, de ese Bija nació el Brahmananda, que después del Brahmananda venía, al quebrarse el Brahmananda, empezó a nacer todo el sonido. Empezaron a aparecer los sonidos y los sonidos venían creando y creando y creando. Entonces, esa aparición de los sonidos creando emanan de ese huevo principal, que es esa Bija que tú le llamas, es el mismo. Cuando hablabas al principio de que las culturas prehispánicas hablaban del concepto de Dios como canto de Dios, ¿será por eso que tal vez siempre se continúa la tradición de adorar a Dios en una forma de canto? Sí, esas son las formas más profundas, digamos, de elevación. No solo en las tribus indígenas, también ustedes recuerden de que cuando los tiempos védicos, para representar la creación también se sonaba un caracol, ¿verdad? Que también representa el sonido. Y esos sonidos pues estaban asociados a las notas musicales. Entonces también dentro de los tiempos védicos se le dio una interpretación, ¿verdad?, de sonido a Dios. Hay muchas interpretaciones acerca de eso, así como cuando también Shiva está tocando el Damaru y tiene un tic-tac, y en el Damaru del tic-tac pues está sonando, y en el tic-tac hay una pausa, y después de esa pausa viene otra vez el tic-tac, y llega un momento en que de tantos tic-tac que se dan, viene una pausa general y vuelve otra vez a aparecer el tic-tac. Entonces eso también está relacionado con el sonido de Dios. Bueno, entonces no me resta más que decirles muchas gracias por haber estado esta noche y tengan buenas noches. Cuando estas fuerzas energéticas venían descendiendo y llegaron a una forma más burda, dieron orígenes ya no a chispas divinas, sino a estas esencialidades que tenían forma, creando ángeles, creando arcángeles, creando potencialidades que se podían personificar, dando así como resultado el mundo de la formación. No es sino cuando ya estas formas
ya se van degenerando, caen en un estado más físico, más burdo, y entonces creamos como último resultado el mundo de la acción. Estos 4 mundos representan en sí el nombre de Dios. Dios expresándose para crear, pero también para finalizar una etapa y luego volver a recomenzar un nuevo nacimiento. Tal como sucedía dentro de las escuelas chamánicas, donde prácticamente el indígena decide emprender un viaje y al ser tocado por el rayo, después de estar vivo muere, pero cuando vuelve a renacer resulta ser otro, resulta ser un hombre espiritualizado que ha alcanzado un estado de metanoia. Cuando hablamos de metanoia, estamos hablando de un estado de conciencia sublime donde se llegan a experimentar ciertos niveles de conciencia que se iban pasando de un nivel a otro hasta descender a lo que era la forma física. Y es así como la letra Yud generó el mundo arquetípico. La letra Hei generó el mundo creativo. La letra Vav generó el mundo formativo, y la otra letra Hei, que es la segunda Hei que le llaman los cabalistas, generó el mundo de la acción. Cada mundo tenía inteligencias o fuerzas que venían o provenían del cosmos. Tanto es así que en el mundo arquetípico nosotros encontramos prácticamente la respiración de Dios. De acuerdo a los cabalistas, allí radica la energía anímica de Dios sin expresarse, porque precisamente ahí están los patrones arquetípicos. Y por eso se le llamó a ese mundo, mundo arquetípico. Después, este mundo, cuando empezó a expandirse y pasó al mundo de la creación, dio orígenes a unas chispas divinas. Y estas chispas divinas pasaron a ser inteligencias divinas, inteligencias creadoras. Y por ende, este mundo se le llamó el mundo de la creación. Pero con su esencia. En los tiempos modernos, cuando se trataba de concebir a Dios, las escuelas gnósticas Rosacruz empezaron a definir a Dios como un rayo que se desprendía del cielo. Y este rayo, en la medida en que iba descendiendo, iba provocando un sonido espectacular. Y es así como dio como primer resultado la letra Yud en hebreo. Después de esa vino otra letra que era la letra Hei. Y a la Hei le seguía la letra Vav. Y por último llegábamos a constituir la cuarta letra, que era la cuarta letra, que es Hei. Esto vino a encerrar en cierta medida Dios expresándose en esencia a través del sonido, pero los rosacrucistas lo representaron a manera de un rayo, tal como lo representaban las tradiciones indígenas en la antigüedad. Pues bien, cuando surgen estas 4 letras, a lo que le dan origen es al nombre de Dios. Pero este nombre de Dios, en la medida que iba descendiendo, según los cabalistas, le daba origen a mundos. Le daba origen este Dios, cuyo nombre es Teocuicani. La palabra Teocuicani quiere decir Dios, es Teo, y Cuicatl quiere decir canto. Es decir, este Dios lo traducen como el Dios que canta o el Dios del canto. Este Dios prácticamente lo que significa es el simbolismo del rayo y del relámpago.
Y tenía una característica de que cuando este Dios descendía a la tierra, se encargaba de a veces tocar a los hombres, y todos aquellos que eran tocados por el rayo pasaban por un estado de muerte pequeña, y esta muerte pequeña les confería niveles superiores de conciencia cuando ellos venían de nuevo a la vida. Y entonces cuando ellos llegaban a la tribu, pasaban a ser líderes de la tribu, o más bien pasaban a ser personas que ejercían una cualidad divina, pues habían sido tocados por la divinidad. Dentro del chamanismo venía a representar al chamán o el médico brujo. Cuando hablamos de un chamán o médico brujo, estamos hablando de una persona que ha alcanzado alto grado de espiritualidad por haber sido tocado por el rayo. Dicho rayo representa a la divinidad. Tengan muy buenas noches, estimado público en general, y sean una vez más bienvenidos al Instituto Gnóstico de Los Ángeles. Y también un saludo muy cordial a la gente que nos observa a través del internet. Y hoy vamos a desarrollar el tema que se llama el poder del nombre de Dios. Es un tema en el cual nosotros vamos a tratar de explicar el simbolismo profundo de lo que encierra el misterioso tetragrammatón. La palabra tetragrammatón quiere decir 4 escrituras, y pues relativamente se refiere a lo que es el nombre de Dios en su esencialidad. Primero, para empezar a hacer un enfoque acerca de lo que es la explicación del nombre de Dios, nos vamos a remontar un poquito a lo que es la cultura maya azteca. Resulta de que dentro de las tradiciones mayas aztecas, nosotros encontramos un Dios trascendental que en las descripciones pasadas que hicieron los españoles cuentan de que se trataba de un niño como la estatura de 12 años y que vestía de verde. Esa era la descripción que daban los padres acerca de él.